Bienvenido al canal Audiolibros Católicos. En este vídeo vamos a leer la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Este no es un audiolibro perfecto, sino una lectura compartida. Vamos a utilizar la traducción de Félix Torres Amat. Podéis encontrar la primera carta a los Corintios en el canal. Comenzamos. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Timoteo su hermano, o coadjutor, a la Iglesia de Dios establecida en Corinto, y a todos los santos o fieles existentes en toda la Acaya. Dios Padre nuestro y el Señor Jesucristo os den gracias y paz. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que se hallan en cualquier trabajo, con la misma consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque a medida que se aumentan en nosotros las aflicciones por amor de Cristo, se aumenta también nuestra consolación por Cristo. Porque si somos atribulados, lo somos para vuestra edificación y salud. Si somos consolados, lo somos para vuestra consolación. Si somos confortados, lo somos para confortación y salvación vuestra, cuya obra se perfecciona con la paciencia con que sufrís las mismas penas que igualmente sufrimos nosotros. De suerte que nuestra esperanza es firme por lo tocante a vosotros, sabiendo que así como sois compañeros en las penas, así lo seréis también en la consolación. Pues no quiero, hermanos, que ignoréis la tribulación que padecimos en el Asia, los males de que nos vimos abrumados, tan excesivos y tan superiores a nuestras fuerzas, que nos hacían pesada la misma vida. Pero si sentimos pronunciar allá dentro de nosotros el fallo de nuestra muerte, fue a fin de que no pusiésemos nuestra confianza en nosotros, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos ha librado y nos libra aún de tan graves peligros de muerte, y en quien confiamos que todavía nos ha de librar, ayudándonos vosotros también con vuestras oraciones, a fin de que muchos den gracias del beneficio que gozamos, ya que es para bien de muchas personas, porque toda nuestra gloria consiste en el testimonio que nos da la conciencia de haber procedido en este mundo con sencillez de corazón y sinceridad delante de Dios, no con la prudencia de la carne, sino según la gracia de Dios, o espíritu de la buena nueva, y especialmente entre vosotros. Yo no os escribo sino cosas cuya verdad conocéis al leerlas, y espero que la reconoceréis hasta el fin, pues ya en parte habéis reconocido que nosotros somos vuestra gloria, como vosotros seréis la nuestra, en el día o juicio de nuestro Señor Jesucristo. Y con esta confianza quise primero ir a visitaros, a fin de que recibieseis una segunda gracia, y pasar desde ahí a Macedonia, y volver otra vez desde Macedonia a vosotros, y ser de vosotros encaminado a Judea. Habiendo pues sido esta mi voluntad, ¿acaso he dejado de ejecutarla por inconstancia? ¿O las cosas que resuelvo, las resuelvo a gusto de la carne, de modo que ya diga sí, ya no? Mas Dios verdadero me es testigo de que en la palabra o doctrina que os he anunciado, nada ha habido del sí y del no. Porque Jesucristo, Hijo de Dios, que os hemos predicado nosotros, esto es, yo y Silvano y Timoteo, no es tal que se hallen en él el sí y el no, sino que en él todo es inmutable, un sí invariable. Pues todas cuantas promesas hay de Dios tienen en este sí su verdad, y también por él mismo todo tiene su infalible cumplimiento para honra y gloria de Dios, lo cual hace también la gloria de nuestro ministerio. Así Dios es el que a nosotros, junto con vosotros, nos confirma en la fe de Cristo, y el que nos ha ungido con su unción, el que asimismo nos ha marcado con su sello, y que por arras de los bienes que nos ha prometido, nos da el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por lo que a mí hace, tomo a Dios por testigo y deseo que me castigue si no digo la verdad, que el no haber pasado todavía a Corinto ha sido para poder ser indulgente con vosotros. No es esto porque dominemos en vuestra fe, al contrario, procuramos contribuir a vuestro gozo, puesto que permanecéis firmes en la fe que recibisteis. Capítulo 2. Por lo mismo he resuelto para conmigo no ir nuevamente a veros para no causaros tristeza, porque si yo voy a entristeceros, ¿quién después me ha de alegrar, toda vez que vosotros, que deberíais hacerlo, os hallaríais tristes por mí? Y esta es la causa de haberos escrito, para no tener llegando tristeza sobre tristeza,
con la vista de aquellos mismos que debieran causarme gozo, confiando en que todos vosotros halláis vuestra alegría en la mía. Es verdad que os escribí entonces en extremo afligido y con un corazón angustiado y derramando muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para haceros conocer el amor tan singular que os tengo, que si uno de vosotros ha sido causa de tristeza, solo me ha tocado a mí una parte de la tristeza. Lo digo para no agraviaros, pues todos os habéis afligido. Le basta a él esa corrección, hecha por muchos de los hermanos, esto es, por vuestra Iglesia. Ahora, por el contrario, debéis usar con él de indulgencia y consolarle, porque quizá, con la demasiada tristeza, no acontezca que ese tal dé al través y se desespere. Por lo cual os suplico que ratifiquéis con él la caridad y comuniquéis otra vez con él, que aun por eso os he escrito, para conocer por experiencia si sois obedientes en todas las cosas. Lo que vosotros le concediereis por indulgencia, yo se lo concedo también, porque si yo mismo uso de indulgencia, uso de ella por amor vuestro, en nombre y en persona de Jesucristo, a fin de que Satanás no arrebate a ninguno de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo por mí, cuando vine a Tróade a predicar la buena nueva de Cristo, en medio de haberme abierto el Señor una entrada favorable, no tuvo sosiego mi espíritu, porque no hallé a mi hermano Tito, y así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pero, gracias a Dios, que siempre nos hace triunfar en Cristo Jesús y derrama por medio de nosotros en todas partes el buen olor del conocimiento de su nombre. Porque nosotros somos el buen olor de Cristo delante de Dios, así para los que se salvan como para los que se pierden, para los unos olor mortífero que les ocasiona la muerte, mas para los otros olor vivificante que les causa la vida. ¿Y quién será idóneo para un tal ministerio? Pero ciertamente no somos nosotros como muchísimos que adulteran la palabra de Dios, sino que la predicamos con sinceridad como de parte de Dios, en la presencia de Dios y según el Espíritu de Cristo. Capítulo 3. ¿Empezamos ya otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O necesitamos cartas de recomendación para vosotros, o que vosotros nos las deis para otros? Vosotros mismos sois nuestra carta de recomendación, escrita en nuestros corazones, conocida y leída de todos los hombres, manifestándose por vuestras acciones que vosotros sois carta de Cristo, hecha por nuestro ministerio, y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, que son vuestros corazones. Tal confianza tenemos en Dios por Cristo, no porque seamos suficientes o capaces por nosotros mismos para concebir algún buen pensamiento como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia o capacidad viene de Dios, y Dios es el que asimismo nos ha hecho idóneos o capaces para ser ministros del Nuevo Testamento, no de la letra de la ley, sino del Espíritu, porque la letra sola mata, mas el Espíritu vivifica. Que si el ministerio de aquella ley de muerte, grabada con letras sobre 2 piedras, fue tan glorioso que no podían los hijos de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su cara, resplandor que no era duradero, ¿cómo no ha de ser sin comparación más glorioso el ministerio o la ley del Espíritu? Porque si el ministerio de la ley antigua, no obstante que era ocasión de condenación, fue acompañado de tanta gloria, mucho más glorioso es el ministerio o publicación de la ley de la justicia. Y aun lo que ha habido de glorioso por aquel lado no ha sido una verdadera gloria si se compara con la excelente gloria de la buena nueva. Porque si lo que se anula ha estado lleno de gloria, lo que para siempre subsiste debe ser mucho más glorioso. Teniendo pues tal esperanza, nosotros os hablamos con total libertad, y no hacemos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, por cuanto no podían los hijos de Israel fijar la vista en el resplandor de su cara, aunque no debía durar. Y así sus corazones han quedado endurecidos, porque hasta el día de hoy este mismo velo permanece delante de sus ojos en la lectura del Antiguo Testamento sin ser alzado, y así hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, cubre un velo de su corazón. Pero convirtiéndose este pueblo al Señor, se quitará el velo, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y así es que todos nosotros, contemplando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de Jesucristo, avanzándonos de claridad en claridad, como iluminados por el Espíritu del Señor. Capítulo 4. Por lo cual,
teniendo nosotros este ministerio de predicar la nueva ley en virtud de la misericordia que hemos alcanzado de Dios, no decaemos de ánimo. Antes bien desechamos lejos de nosotros las ocultas infamias o disimulos vergonzosos de los falsos hermanos, no procediendo con artificio, ni alterando la palabra de Dios, sino alegando únicamente en abono nuestro para con todos aquellos que juzguen de nosotros según su conciencia, la sinceridad con que predicamos la verdad delante de Dios. Que si todavía nuestra buena nueva está encubierto, es solamente para los que se pierden, para quienes está encubierta, para esos incrédulos cuyos entendimientos ha cegado el Dios de este siglo, para que no les alumbre la luz de la buena nueva de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, Señor nuestro, haciéndonos siervos vuestros por amor de Jesús. Porque Dios, que dijo que la luz saliese o brillase de en medio de las tinieblas, Él mismo ha hecho brillar su claridad en nuestros corazones, a fin de que nosotros podamos iluminar a los demás por medio del conocimiento de la gloria de Dios, según que ella resplandece en Jesucristo. Mas este tesoro lo llevamos en vasos de barro, frágil y quebradizo, para que se reconozca que la grandeza del poder que se ve en nosotros es de Dios y no nuestra. Nos vemos acosados de toda suerte de tribulaciones, pero no por eso perdemos el ánimo. Nos hallamos en grandes apuros, mas no desesperados o sin recursos. Somos perseguidos, mas no abandonados, abatidos, mas no enteramente perdidos. Traemos siempre representada en nuestro cuerpo por todas partes la mortificación de Jesús, a fin de que la vida de Jesús se manifieste también en nuestros cuerpos, porque nosotros, bien que vivimos, somos continuamente entregados en manos de la muerte por amor de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste a sí mismo en nuestra carne mortal. Así es que la muerte imprime sus efectos en nosotros, mas en vosotros resplandece la vida. Pero teniendo un mismo espíritu de fe que David, quien según está escrito decía: «Creí, por eso hablé con confianza, nosotros también creemos y por eso hablamos», estando ciertos de que quien resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará con vosotros en su gloria. Pues todas las cosas que pasan en nosotros se hacen por causa de vosotros, a fin de que la gracia esparcida con abundancia sirva a aumentar la gloria de Dios por medio de las acciones de gracias que le tributarán muchos. Por lo cual, no desmayamos, antes, aunque en nosotros el hombre exterior o el cuerpo se vaya desmoronando, el interior o el espíritu se va renovando de día en día, porque las aflicciones tan breves y tan ligeras de la vida presente nos producen el eterno peso de una sublime e incomparable gloria, y así no ponemos nosotros la mira en las cosas visibles, sino en las invisibles, porque las que se ven son transitorias, mas las que no se ven son eternas. Capítulo 5. Sabemos también que si esta casa terrestre o el cuerpo corruptible en que habitamos viene a destruirse, nos dará Dios en el cielo otra casa, una casa no hecha de mano de hombre y que durará eternamente, que aun por eso aquí suspiramos deseando la sobrevestidura del ropaje de gloria o la habitación nuestra del cielo, si es que fuéremos hallados vestidos de buenas obras y no desnudos. Así que también es que mientras nos hallamos en este cuerpo como en una tienda de campaña, gemimos agobiados bajo su pesantez, pues no querríamos vernos despojados de él, sino ser revestidos como por encima, de manera que la vida inmortal absorba y haga desaparecer lo que hay de mortalidad en nosotros. Y el que nos formó o creó para este estado de gloria es Dios, el cual nos ha dado su espíritu por prenda. Por esto estamos siempre llenos de confianza, y como sabemos que mientras habitamos en este cuerpo estamos distantes del Señor y fuera de nuestra patria, porque caminamos hacia Él por la fe y no le vemos todavía claramente. En esta confianza que tenemos, preferimos más ser separados del cuerpo, a fin de gozar de la vista del Señor. Por esta razón, todo nuestro deseo consiste en hacernos agradables al Señor. Ora habitemos en el cuerpo, ora salgamos de él, para irnos con Dios, siendo como es forzoso que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba el pago debido a las buenas o malas acciones que habrá hecho mientras ha estado revestido de su cuerpo. Sabiendo, pues, el temor que se debe al Señor, procuramos justificarnos delante de los hombres, mas Dios conoce bien lo que somos, y aun quiero creer que también somos conocidos de vosotros allá en vuestro interior.
No es esto repetiros nuestras alabanzas, sino daros ocasión de gloriaros en nuestra causa, para que tengáis que responder a los que se glorían solamente en lo que aparece al exterior. Pues nosotros, si estáticos, nos enajenamos, es por respeto a Dios, si nos moderamos o abajamos, es por vosotros, porque la caridad de Cristo nos urge al considerar que si uno murió por todos, luego es consiguiente que todos murieron, y que Cristo murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por esta razón, nosotros de ahora en adelante no conocemos a nadie según la carne, y si antes conocimos a Cristo en cuanto a la carne, ahora ya no le conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, ya es una criatura nueva. Se acabó lo que era viejo, y todo viene a ser nuevo, pues que todo ha sido renovado, y toda ella es obra de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo por medio de Cristo, y a nosotros nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, porque Dios era el que reconciliaba consigo al mundo en Jesucristo, no imputándoles a ellos sus delitos, y Él es el que nos ha encargado a nosotros predicar la reconciliación. Somos, pues, como unos embajadores en nombre de Cristo, y es Dios mismo el que nos exhorta por boca nuestra. Os rogamos, pues, encarecidamente, en nombre de Cristo, que os reconciliéis con Dios, el cual, por amor de nosotros, ha tratado a aquel que no conocía al pecado como si hubiese sido el pecado mismo, con el fin de que nosotros viniésemos a ser en él justos con la justicia de Dios. Capítulo 6. Y así, nosotros como cooperadores del Señor os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues Él mismo dice, al tiempo oportuno te oí, atenderé tus súplicas y en el día de la salvación te di auxilio. Llegado es ahora el tiempo favorable, es ahora el día de la salvación. Nosotros no demos a nadie motivo alguno de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio. Antes bien, portémonos en todas cosas como deben portarse los ministros de Dios, con mucha paciencia, en medio de tribulaciones, de necesidades, de angustias, de azotes, de cárceles, de sediciones, de trabajos, de vigilias, de ayunos, con pureza, con doctrina, con longanimidad, con mansedumbre, con unción del Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas de la justicia para combatir a la diestra y a la siniestra, en medio de honras y deshonras, de infamia y de buena fama, tenidos por embaucadores o impostores, siendo verídicos, por desconocidos, aunque muy conocidos, casi moribundos, siendo así que vivimos como castigados mas no muertos, como melancólicos, estando en realidad siempre alegres como menesterosos, siendo así que enriquecemos a muchos, como que nada tenemos y todo lo poseemos. El amor, oh Corintios, hace que mi boca se abra tan francamente y se ensanche mi corazón. No están mis entrañas cerradas para vosotros, las vuestras sí que lo están para mí. Volvedme, pues, amor por amor, os hablo como a hijos míos, ensanchad también para mí vuestro corazón. No queráis unciros en yugo con los infieles, porque ¿qué tiene que ver la santidad o justicia con la iniquidad? ¿Y qué compañía puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿O qué concordia entre Cristo y Belial? ¿O qué parte tiene el fiel con el infiel? ¿O qué consonancia entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios vivo, según aquello que dice Dios, habitaré dentro de ellos y en medio de ellos andaré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid vosotros de entre tales gentes y separaos de ellas, dice el Señor, y no tengáis contacto con la inmundicia o idolatría, y yo os acogeré, y seré yo vuestro Padre, y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7. Teniendo pues, carísimos hermanos míos, tales promesas, purifiquémonos de cuanto mancha la carne y el espíritu, perfeccionando nuestra santificación con el temor de Dios. Dadnos cabida en vuestro corazón. Nosotros a nadie hemos injuriado, a nadie hemos pervertido, a nadie hemos engañado, sonsacándole los bienes. No lo digo por tacharos a vosotros, porque ya os dije antes de ahora que os tenemos en el corazón, y estamos prontos a morir o a vivir en vuestra compañía. Grande es la confianza que de vosotros tengo, muchos los motivos de gloriarme en vosotros, y así estoy inundado de consuelo, reboso de gozo en medio de todas mis tribulaciones. Pues así que hubimos llegado a Macedonia, no he tenido sosiego ninguno según la carne, sino que he sufrido toda suerte de tribulaciones, combates por de fuera, por dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos ha consolado con la venida de Tito, no solo con su venida, sino también con la consolación
que él ha recibido de vosotros, cuyo gran deseo de verme y el llanto por el escándalo del incestuoso y la ardiente afición que me tenéis, él me ha referido, de suerte que se ha aumentado mucho mi gozo. Por lo que si bien os entristecí con mi carta, no me pesa, y si hubiese estado pesaroso en vista de aquella carta, en vista de que aquella carta os entristeció por un poco de tiempo, ahora me alegro, no de la tristeza que tuvisteis, sino de que vuestra tristeza os ha conducido a la penitencia. De modo que la tristeza que habéis tenido ha sido según Dios, y así ningún daño os hemos causado, puesto que la tristeza que es según Dios produce una penitencia constante para la salud, cuando la tristeza del siglo causa la muerte. Y si no, ved lo que ha producido en vosotros esa tristeza según Dios que habéis sentido. ¡Qué solicitud, qué cuidado en justificaros, qué indignación contra el incestuoso, qué temor, qué deseo de remediar el mal, qué celo, qué ardor para castigar el delito! Vosotros habéis hecho ver en toda vuestra conducta que estáis inocentes en este negocio. Así pues, aunque os escribí aquella carta, no fue por causa del que hizo la injuria, ni por el que la padeció, sino para manifestar el cuidado que tenemos de vosotros, delante de Dios. Por eso ahora nos hemos consolado, mas en esta consolación nuestra, sobre todo, nos ha llenado de gozo el contento de Tito, viendo que todos vosotros habéis contribuido a recrear su espíritu. Y que si yo le di a él algunas muestras del concepto ventajoso que tengo de vosotros, no he quedado desmentido, sino que así como en todas las cosas os hemos dicho la verdad, así también se ha visto ser la pura verdad el testimonio ventajoso que de vosotros dimos a Tito, y así es que se aumenta el entrañable amor que os tiene, cada vez que se acuerda de la obediencia de todos vosotros y del respetuoso temor y filial reverencia con que le recibisteis. Me alegro, pues, de la confianza que os merezco en todas las cosas. Fin del capítulo 7. Con esta lectura hemos abarcado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dividiremos esta carta en dos vídeos, la primera parte, y el siguiente vídeo que contendrá los capítulos del 8 al 14. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.